Un saludo afectuoso y muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo para ustedes que están escuchando de la palabra de Dios. Qué maravilloso escuchar de la palabra de Dios. Qué maravilloso es tener noticias de Dios. Saber y conocer que es un Dios todopoderoso. Y estamos trabajando en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Y cuántas lecciones maravillosas estamos aprendiendo. Aquí hay como un paréntesis. ¿Se acuerda que en los primeros capítulos, cuando Dios lo llama a Moisés y Moisés acepta el llamado y Moisés sale con su familia a Egipto, pero en el camino Dios se encuentra con él y quiere matarlo porque uno de sus hijos no se había circuncidado? Entonces su mujer Séfora se da cuenta de ese proceso, lo circuncida y se soluciona todo este inconveniente. Pero entonces Moisés hace regresar a su familia para que regresen a la casa de su padre, donde Jetro, y Moisés se va solo a Egipto y en el camino se encuentra con su hermano, porque Dios ya había conversado con su hermano, hablado con su hermano para que esperara y se pusieran de acuerdo de todo el trabajo que iban a hacer. Entonces, de allí no sé cuánto tiempo, no sabemos cuánto tiempo Moisés ya había pasado de todo este proceso de las plagas, todo este caminar hasta el desierto. No sabía nada de su familia. No hay celular, no hay forma de comunicarse fácilmente como lo hay en esta era, en esta época. Entonces no sabía, si sabía, sabía poquísimo de su familia. Entonces, pero igual las noticias llegan, ¿no? Las noticias parece que llegaron a su suegro, parece que Moisés ya no estaba tan lejos porque ya estaba con el pueblo acá. Entonces, su suegro, Jetro, viene a visitarlo y trae también, por supuesto, a su familia, a sus dos hijos que ya están creciendo. Por eso en el tema 41 le hemos llamado Moisés y su suegro Jetro. Y para entender esta historia vamos a leer Éxodo capítulo 18, versículo del 1 al 12. Dice: oyó Jetro, llegó la noticia, sacerdote de Madián, era un sacerdote, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Buenas noticias habían llegado. Y con Israel su pueblo. Y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la esposa de Moisés, después que él la envió. Y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había liberado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Mire, conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció con ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Ahora Moisés ya está con su familia, ¿sí? Tiene un excelente suegro, un suegro que cree en Dios, es un sacerdote de Dios. Por si acaso él viene de la descendencia de Abraham.
¿sí? Cuando Sara murió, Abraham tomó otra esposa y tuvo otros hijos. De esa descendencia viene este acá. Y siguió los pasos de su padre, glorificando y alabando al Señor. Es más, era un sacerdote, dice. Ahora, luego del encuentro de los israelitas con Amalek en Refidim, llamado Mashat Meriba, leemos acerca de otro encuentro en el mismo sitio, pero en esta ocasión se trata de una visita amistosa. Mientras que Amalek se acercó a los israelitas porque no temió a Dios, por el contrario, la siguiente visita lo hizo en admiración por lo que había escuchado sobre el Dios de Israel. Dice, versículo 6, y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Y segura Moisés le contó todo, reafirmó toda esa maravillosa historia, le contó del Dios Todopoderoso, ¿no es cierto? Jetro no es un personaje nuevo en la historia del Éxodo. En el capítulo 3 leímos sobre cómo Moisés conoció a Jetro y se unió a su familia casándose con su hija mayor Séfora. Aparentemente, Séfora regresó a Madián luego del suceso de la posada en el camino a Madián a Egipto. Éxodo capítulo 4, versículos del 24 al 26. Mientras Moisés estuvo en Egipto cumpliendo su misión de liberar al pueblo de Israel, Séfora y sus dos hijos se fueron a Madián en la casa de Jetro. Pero tan pronto supieron que Moisés estaba cerca de Madián, fueron a encontrarle. Dice el versículo del 2 al 6. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste le había enviado a su casa, y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera, y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios. Y mandó decir a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Ya se había mencionado que Moisés tenía hijos, Éxodo 4:20, pero no conocíamos sus nombres hasta este momento de la narrativa. Gersón, en hebreo Gershón, que significa que vive en el exilio, y Eliezer, en hebreo Elí, mi Dios. Eliezer, aleluya, que significa mi Dios es mi ayuda. Aparte de esta mención de los hijos de Moisés, no hay mucho que se sepa de ellos, y lo mismo aplica a Séfora. La única mención posterior de los hijos de Moisés es en el libro de Crónicas. Por un lado, se menciona que fueron contados entre la tribu de Leví, y los hijos de los hijos fueron jefes en Israel. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículos del 14 al 17. Por otro lado, señala que el hijo de Gersón era el oficial encargado de los tesoros del tabernáculo, y unos descendientes de Eliezer estuvieron a cargo de los tesoros del templo en el tiempo de David. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 24 al 27. Aparte de estas menciones, la Biblia guarda silencio con respecto a las vidas de la mujer y de los hijos de Moisés, que contrasta con la participación activa de los hijos de Aarón. Ahora, luego de la presentación oficial de los hijos de Moisés, la narrativa se enfoca en la conversación entre Moisés y Jetro, sin mencionar a Séfora. Se hace evidente que ellos dos se llevaban muy bien. Dice el versículo 7 y 8 de Éxodo 18, salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, y se preguntaron uno a otro cómo estaban. Y entraron en la tienda, y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel.
todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Moisés le dio testimonio a su suegro sobre todas las maravillas que el Dios de Israel había hecho en favor de su pueblo. La reacción de Jetro fue positiva. Dice el versículo del 9 al 11 de Éxodo capítulo 18, y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente, esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. En la Biblia, en la palabra de Dios, no queda claro si Jetro era sacerdote pagano o no. Pero como mencionamos en el capítulo 3, él también pudo haber sido un sacerdote de Jehová, ya que los madianitas eran descendientes de Abraham. De cualquier forma, aquí vemos que Jetro reconoce a Jehová como Dios y como testimonio de su fe ofrece sacrificios al Señor. Versículo 12 del capítulo 18 de Éxodo dice: y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Uno pensaría que después de esto el suegro se uniría al pueblo de Israel, pero no fue así. Él siguió por su camino. Dice el versículo 27, y Moisés despidió a su suegro y él se fue a su tierra. Pero antes de regresar a su hogar, Jetro le dio un consejo muy útil a Moisés. Esto lo estudiaremos más adelante, ¿sí? Que es importantísimo. Pero mire cuánto estamos aprendiendo. Hay un encuentro familiar, la familia se reencuentra nuevamente, se mantienen unidos, le dan la gloria al Señor, exaltan al Señor, alaban al Señor, le ofrecen holocaustos al Señor por las grandes maravillas que hace. Oiga, es tiempo de darle gracias al Señor, de alabar al Señor, de tener las manos en lo alto como lo tenía Moisés, dándole gloria al Señor, reconociéndole como el único Dios todopoderoso. ¿Usted quiere hacer eso? Muy bien, pero lo primero que tiene que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nosotros insistimos en cada video poniendo lo que llamamos la oración para aceptar a Cristo, la oración de fe, que es el plan de salvación resumido para que usted dé ese primer paso en convertirse en un hijo de Dios, porque todo mundo se cree hijo de Dios. Todos somos creaciones de Dios y creación especial, porque Dios dijo bueno en gran manera, pero hijo de Dios cuando lo reconoces, cuando lo aceptas. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, le dio potestad, le dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí le presentamos la oración, hágala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. ¿Qué le parece? Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Aceptó al Señor, maravilloso. Ahora es un hijo de Dios. Ahora sí puede decirlo, soy hijo de Dios. Y para sostenerse como hijo de Dios, porque no es fácil, hay muchas tentaciones, el maligno está allí, el mundo está allí, nuestra propia carne está allí para hacernos caer. Venga a estudiar todos los días la palabra de Dios. Todos los días escudriñela. ¿Sí? Pide la ayuda del Espíritu Santo, que le enseñe, que le dé sabiduría para entender y para poner en práctica y después enseñar a otros, porque esta palabra hay que enseñarla a otros. Si quiere saber más, suscríbase a este canal. Sí, suscríbase, es gratis, no le cuesta nada.
para que la palabra de Dios le siga llegando a usted estudiando. Y dentro del canal va a encontrar una enorme cantidad de videos para su crecimiento espiritual. Mientras tanto, alabe al Señor, glorifique su nombre, converse con Él en la oración. Dígale, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no hay otro Dios como tú. Y si está cerca, le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Y si está lejos, como dijimos antes, suscríbase a este canal para que automáticamente le lleguen la palabra cada día a sus vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Esa palabra tuya maravillosa que tú nos regalas cada día, Señor. Cada día, Señor. Cada día viene a nosotros esa palabra maravillosa, Señor. Maravillosa, que edifica nuestras vidas, que construye nuestras vidas, que nos enseña las verdades que debemos vivir, las verdades que debemos poner en práctica, las verdades que debemos predicarle a otros, Señor. Te damos gracias por esa maravillosa palabra que nos regalas cada día. Oramos para que no vuelva vacía. Oramos para que las personas la escuchen y las pongan en práctica. Oramos para que esta palabra les lleve a aceptar, a reconocer al Señor Jesucristo como su único Salvador y ahora puedan llamarse hijos de Dios. Sí, Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra, que cumpla su propósito, que sea como esa semilla que cayó en terreno muy fértil y da fruto al 100%, para gloria de tu nombre y para testimonio de este mundo. Y decimos en el nombre de Jesús, amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber también. Nosotros de acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.